¿Qué tal? Pues vamos a continuar. La razón por la que hay aquí 4 asientos es porque después de la brillante ponencia de Bruno, ahora voy a tener una conversación con David durante media hora y luego con Gonzalo Bernardos y después van a subir los tres y el público le podéis hacer durante 15 o 20 minutos las preguntas que queréis. O sea, entonces es importante porque creo que es un lujo los 3 ponentes que ha habido, insisto, y los vais a tener disponibles. Habrá un micrófono que las azafatas pasarán para que el que quiera pues pregunte lo que sea a los tres ponentes. De hecho, os aconsejaría, bueno, David, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiene su canal de, toda cantidad de información en YouTube, interesantísima, aparte es socio director de Analistas Financieros Internacionales, experto en mercados, quiero decir, los 3 ponentes, a Bruno, a Gonzalo, a David le podéis encontrar. Y una de las cosas que es curioso, tenemos por delante esta media hora con retos económicos a los que se enfrenta España. Nos hablaba Bruno de la tormenta perfecta. El otro día te estaba escuchando decir que esta crisis energética del 2022 no te preocupaba o te preocupaba menos que la del 2008. Si pudieses elaborar un poco. Bien. No sé si tanto porque no me preocupe, sino porque el 2008 nos preocupaba muchísimo más, ¿no? Yo creo que sí merece la pena intentar no caer en el sesgo retrospectivo, un sesgo del cual hemos hablado tú y yo en otras ocasiones cuando hemos hablado de behavioral, y en ocasiones cuando ya han sucedido cosas se nos olvida, ¿no? Lo tremendamente complejo que fue entonces. No he venido aquí a hablar de la anterior crisis, hemos venido a hablar de la actual. Pero entonces sí confluyeron una serie de factores que eran mucho más difíciles de diagnosticar por parte de los economistas, ¿no? Y yo creo que los problemas de solvencia por los que atravesaban algunas entidades crediticias sistémicas a nivel mundial, eso fue todo un reto analítico de ver cómo la economía mundial podía sobrevivir y podía adaptarse a un contexto donde las grandes o algunas grandes entidades crediticias tenían un problema de solvencia y además, en el caso concreto de España, existía una burbuja inmobiliaria que ya por sí sola podría haber provocado una importante crisis, pero que evidentemente se intensificó por esas dificultades de solvencia por las que atravesaban algunas entidades. Pero es que además teníamos un área monetaria europea que todavía estaba haciéndose. Es más, tal vez todavía se está haciendo. Y cuando Bruno ha comentado los riesgos políticos que existen, luego igual podemos hablar sobre si realmente tenemos bien cohesionado el área euro, ¿eh? No hablo tanto de la Unión Europea, sino del área euro. Bueno, en el año 2008, 2009, 2012 no estaba tan claro que el área euro pudiera sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, un hundimiento de entidades financieras sistémicas, un replanteamiento del sistema crediticio mundial, un replanteamiento del capitalismo más tradicional. En algunos casos concretos una burbuja inmobiliaria y además dudas sobre la futura resistencia del área euro, bueno, pues era una combinación de factores que yo debo de reconocer que entonces nos angustiaba a los economistas. Y tal vez, y aquí vais a permitir un aspecto tal vez un poco más personal, ahora todo el mundo habla de crisis, todo el mundo considera que va a suceder, entonces no estaba tan claro, ¿eh? Yo creo que los economistas sufríamos un poco, como suele decir, y perdónenme, sufríamos un poco en silencio, ¿no? Porque yo creo que no todo el mundo era tan consciente del verdadero reto por el que estaba atravesando la economía europea y la economía española. Por esto creo que aquella crisis fue mucho más compleja que la que tenemos ahora, que evidentemente es una situación complicada, pero que tiene unos determinados factores de oferta que entendemos que tarde o temprano se van a disipar. Y si se cumplen las previsiones que contempláis en COFAS, que son parecidas a las que tenemos nosotros, y yo creo que son bastante generalizadas, bueno, aunque el mundo el próximo año vaya a crecer a una tasa reducida, va a crecer. Y por lo tanto un mundo con un crecimiento bajo, es verdad, pero crecimiento con una inflación alta, es verdad, pero en retroceso, y con unos bancos centrales con unos tipos de interés más o menos en línea con la media histórica, creo que no es un escenario para pensar que es, bueno, pues eso, una recesión entendida como caída del Producto Interior Bruto del 4, del 5, del 6% que hemos tenido en otras crisis económicas. Hablando de crisis económicas, y antes de enfrentarnos o vamos a focalizarlo en España, un tema que sí es cierto es que hemos pasado de una crisis, no sé, del 2000 al 2008. Hemos tenido en el 2020 el COVID y estamos en el 2022 con esta crisis energética. Lo que sí es cierto es que en escasos 2 años hemos concatenado 2 crisis seguidas, ¿no? Sí, efectivamente se ha puesto, no sé si de moda, porque era un concepto que ya lo teníamos acuñado tiempo atrás, lo del mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo
y ambiguo con unas implicaciones claras en la gestión empresarial, en la gestión del riesgo. Hemos tenido que aprender durante estos 2 años en nuestras vidas personales y en nuestras vidas privadas a cambiar de planes de la noche a la mañana, a tener que ser súper flexibles, a tener que tener esto que se ha puesto muy de moda de la resiliencia. Y eso mismo ha sucedido a las empresas, ¿no? Una empresa que podía tener un plan estratégico, que podía tener una determinada hoja de ruta marcada para los próximos 3 años y se ha dado cuenta que ha tenido que cambiarlo de forma radical, pero incluso también la de los próximos 12 meses. Es más, ¿qué voy a hacer con mis empleados? ¿Dónde vamos a estar situados la próxima semana, ¿no? Yo creo que esto es uno de los elementos característicos de esta época en la que nos ha tocado vivir y en la que, bueno, no se nos puede pedir a los economistas que acertemos, ¿no? Porque con lo que están cambiando absolutamente todos los entornos, conformémonos con tratar de entender qué es lo que está pasando, que no es poco, ¿eh? Entender qué es lo que está pasando y por qué están sucediendo ciertas cosas. Luego es verdad que se cuentan y como muy bien lo ha explicado Bruno, pues parece sencillo, ¿no? Cuando estás escuchando, pues, joder, pues qué obvio, qué fácil resulta esto. Bueno, pues porque Bruno tiene una gran capacidad pedagógica y divulgación y lo ha explicado muy bien, pero no es fácil entender lo que está pasando, ¿eh? Porque como digo, cierras los ojos, los vuelves a abrir y el contexto es absolutamente diferente. Yo creo que también hay elementos para ser moderadamente, no sé si optimista, pero en mayo, en marzo, abril del año 20 pensábamos, ya había quien decía que si esto iba a ser una L, que si esto iba a ser un 4, que si esto iba a ser el hundimiento en absoluto. Bueno, la economía mundial ha recuperado. No todas, es verdad, y también lo ha dicho muy bien Bruno, no la economía española, que no ha recuperado todo el PIB perdido, pero en general la capacidad de recuperación de la economía mundial asociada al COVID ha sido mucho más intensa de lo esperado. Por eso, y también lo ha dicho muy bien, estoy repitiendo todo lo que ha dicho Bruno, porque ha sido muy, muy interesante su ponencia, por eso ha habido cuellos de botella. Porque no fuimos capaces de anticipar el ritmo de recuperación de la economía mundial, ni los economistas ni los empresarios con su función de producción. Por lo tanto, es verdad, las cosas van a una velocidad del rayo y bueno, y tenemos que estar adaptando y condicionando y actualizando nuestro diagnóstico pues en tiempo real. Pues centrándonos en España, hablando de velocidad de rayo, yo creo que vamos, en un mes hemos visto que el Fondo Monetario Internacional decía que España iba a crecer el año que viene un 2%, luego el Banco de España dijo un 1,4%, luego el Fondo Monetario lo bajó al 1,2% y acabamos de ver que Bruno, por ejemplo, ha puesto el 0,8%. Es decir, hemos pasado del 2 al 0,8%, que dice en un mes. Sí. ¿Cómo ves España? Yo creo que en esto conviene advertir de un aspecto estadístico, y es que cuando uno mira el crecimiento del Producto Interior Bruto se mide en tasa anual, no se mide en tasa interanual. No quiero aquí aburrir con estadísticas, una cosa es la tasa interanual y otra cosa es la tasa anual. Realmente como medimos la inflación y como medimos el crecimiento del PIB es en tasa anual, que es una media de las tasas interanuales. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que lo que vaya a suceder con el PIB en el último trimestre del año condiciona mucho una tasa de crecimiento del PIB anual. Es decir, aunque hubiéramos mantenido, y de hecho se ha mantenido el ritmo de crecimiento trimestral del PIB para los 4 trimestres del 2023, el hecho de que estés revisando a la baja la previsión del cuarto trimestre del 2022 es lo que te condiciona que la previsión de crecimiento del 2023 sea menor. No sé si me he conseguido explicar, es un aspecto absolutamente técnico, metodológico y estadístico, pero es relevante. No se están revisando tanto los ritmos de crecimiento del PIB para los 4 trimestres del 2023, sino que se está revisando a la baja el crecimiento esperado para el cuarto trimestre del 2022. Y eso lo que por efecto estadístico y la media anual provoca que se esté revisando a la baja la previsión del año 2023. Que esto evidentemente no debe de llevarnos a negar que el PIB en esta parte final del año va a experimentar una contracción, una muy leve crecimiento, pues evidentemente sí, pero que seguramente esté limitado temporalmente en esta parte final del año y que todas las previsiones anticipan, salvo Alemania y salvo Italia y demás, sí que anticipan tasas de crecimiento trimestral en el próximo ejercicio, que suenan más bajas la tasa de crecimiento anual, insisto, por este efecto arrastre, por este efecto estadístico. En cualquier caso, ¿qué es clave? Bueno, es clave debatir si estamos o no en ese punto de inflexión de la inflación y en qué momento los bancos centrales se van a dar por satisfechos o van a decir misión cumplida, ya no necesito subir más los tipos de interés. El debate está ahí. El debate es, oye, ¿el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés hasta que la inflación no esté en línea con su objetivo de política monetaria, hasta que no esté en el 2%? Eso seguramente no va a suceder hasta el principio del 2024. Nosotros pensamos que no.
Entendemos que con que ya se confirme el punto de inflexión en la evolución de la tasa de inflación, ya será suficiente para que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés, sobre todo, y porque como también ha puesto muy bien Bruno en el gráfico, dado el ritmo de subida de tipos de interés tan rápida, los bancos centrales ya están en unos tipos de interés neutrales y seguramente no van a ir mucho más allá. Por lo tanto, es muy posible que al final de este año, o como mucho el primer mes del próximo año, termine el endurecimiento de la política monetaria, insisto, en unos niveles que no son restrictivos, en unos niveles que ahora están en línea con la media histórica o en línea con la inflación. Lo único, uno de los temas que más se trata a nivel de España es precisamente el endeudamiento, ¿no?, que tenemos. Y una de las cosas que sucede es, ahora mismo Alemania no está creciendo y uno de los temas que el Banco Central Europeo está agresivo a nivel de subida de tipos, pero por ejemplo en el estadio que se encuentra la economía alemana y nosotros no es la misma, a nivel de deuda no es lo mismo. De hecho, para el año que viene Alemania tiene una política muy expansiva de gasto y en España la gran pregunta es si nos lo podemos permitir. Toda esta deuda española, ¿quién la va a pagar? Muy bien, pues dos muy buenas preguntas. O sea, el próximo año, y aquí otro asunto muy importante, tal vez que suena muy técnico, pero una cosa es el crecimiento del PIB real, que es cuando hablamos el PIB crece al 4,5% este año, el próximo año el PIB va a crecer al 1%, y otra cosa es el PIB nominal. El PIB nominal es el PIB real más el deflactor del PIB. Este año el PIB español va a crecer un 10%. En términos nominales, el PIB en euros de la economía española crece un 10%. Y de ahí se entiende que la recaudación de impuestos está creciendo por encima del 10%. Y el próximo año, aunque el PIB vaya a crecer solo el 1%, podemos discutir si es un 1, es un 1,5, es un 0,7, con una tasa de inflación del orden del 5%, claro, el PIB nominal el próximo año va a crecer 6%, ergo ceteris paribus, todo lo demás constante, la recaudación va a crecer un 6%. Si esto de que la recaudación ha sido coyuntural, el incremento de la recaudación ha sido coyuntural, no estoy de acuerdo. Sería si los precios van a volver a los niveles de noviembre. Y lo que estamos diciendo es que la tasa de inflación se va a ir hacia abajo, pero los precios no van a volver al nivel que teníamos en noviembre del próximo año. Y eso también es importante distinguirlo. Una cosa es el nivel de precios y otra cosa es la inflación. La inflación es el ritmo al que crecen los precios, no es el nivel de los precios. La inflación se podría ir a cero, pero no por eso los precios van a volver al año a noviembre del pasado año y por lo tanto el nivel de recaudación va a seguir creciendo el próximo año. Con esto a lo que voy es que el déficit público en España se está reconduciendo hacia la zona del 4% y con un crecimiento del PIB en la zona del 10% en términos nominales, el ratio deuda-PIB está cayendo. Y otra de esas cosas que hay que frotarse los ojos o hay que advertir cuando uno mide el ratio de deuda sobre el PIB es sobre el PIB nominal. Y el hecho de que el PIB nominal esté creciendo al 10%, aunque yo tenga un déficit público del 5%, me está permitiendo un proceso de reducción del ratio deuda sobre el PIB. Que el Banco Central Europeo tiene la mitad aproximadamente de los bonos del Tesoro Público Español, es así. ¿Dónde estaría el riesgo? No es tanto el riesgo de que los bancos centrales dejen de comprar los bonos, que ya han dejado de comprar los bonos. El riesgo es que empezaran a vender los bonos. El riesgo es que empezaran a reducir el tamaño del balance. Y ahí entendemos que por ahí no van a ir. Que el proceso de endurecimiento o de normalización de la política monetaria va más por la línea de subida de tipos de interés, pero no van a desmontar el estímulo monetario de los últimos 10 años, que ha sido el incremento de la oferta monetaria que han destinado a la compra de bonos. Por lo tanto, una gran crisis de deuda procedería si los bancos centrales optaran por vender los bonos que tienen en su cartera, optaran por reducir el tamaño de su balance. No tiene pinta de que lo van a hacer. Por lo tanto, esa potencial crisis de deuda, que los tipos de la deuda pública se nos fueran a niveles tremendamente elevados, insistimos, no lo contemplamos. Uno, porque aunque parezca mentira, se está reconduciendo el ratio deuda sobre el PIB. Dos, porque los bancos centrales no van a reducir ese tamaño de su balance. Tres, porque el nivel de recaudación se va a mantener relativamente alto. Y en cuanto al coste de financiación, y otro asunto que a mí también me gustaría comentar, la vida media de la deuda del Tesoro Público Español y de cualquier tesoro europeo son 7 u 8 años. Es decir, hasta que no pasen 8 años no estás revisando al alza toda tu financiación. Es como una compañía que tiene una deuda a 7 u 8 años y que cada año va revisando al alza una parte de su coste de financiación, ¿no? Por lo tanto, yo creo desde el punto de vista de la carga de interés de la deuda, desde el punto de vista de que los bancos centrales no van a reducir su deuda pública, la tenencia de su deuda pública, para mí ese no es
uno de los problemas. Y lo estamos viendo en el mercado de bonos, en donde las primas por riesgo, tal vez un poco la excepción, y se ha comentado también muy bien, de Italia, ¿no? Donde hay que ver, aunque bueno, ya parece que el nombramiento del ministro de Economía, ¿no? Al final pasan muchos políticos que mientras hacen campaña, bueno, en fin, tienen un mensaje populista y un mensaje yo voy a cambiar todo, y cuando llegan al gobierno, bueno, pues se dan cuenta de que no es tan fácil y optan por medidas mucho más ortodoxas. Yo creo que el nombramiento del ministro de Finanzas, un ministro ortodoxo. Como digo, no estamos viendo un repunte de las primas por riesgo, que sí vimos en la anterior crisis, que fue mucho más compleja, como decíamos al principio, de lo que tenemos ahora. Muy bien. Una característica que tenemos en el mercado español es la alta tasa de paro. Es decir, al final, desde el 2020 ha habido bastantes medidas gubernamentales, en teoría, para reducirlo. ¿Cómo veis desde AFI la evaluación de tasa de paro en España para el 23? Muy bien. Y eso que el mercado laboral ha tenido un buen desempeño. Cuando uno analiza, bueno, el PIB no está en máximos históricos porque el mercado del turismo todavía estamos a un 20% de los máximos históricos, a pesar de la fuerte recuperación de este año, pero el mercado laboral sí está en máximos históricos. Hemos conseguido recuperar el nivel de empleo máximo. Si no lo hemos hecho en el PIB y sí en el empleo, pues hemos tenido una pérdida de productividad de la economía española, que lógicamente eso es un elemento de debilidad de nuestro país. Y además, porque está concentrado en los jóvenes, ¿no? Porque está concentrado en, bueno, pues en esas personas que están intentando incorporarse a su mercado laboral. Ahí sí que tenemos un problema. Yo debo de reconocer que cuando uno analiza los puntos débiles de la economía española, bueno, pues uno tiene que ver con esa escasa capacidad que tenemos para generar empleo, sobre todo para las poblaciones más jóvenes. ¿Dónde puede estar la solución? Un aspecto que es más de medio y largo plazo. Yo creo que esto es un tema sobre el que seguro que podéis hacer algún monográfico específico, os lo propongo, que son los pasos atrás en la globalización, ¿no? Yo creo que en los últimos 3 décadas una de las grandes palancas del crecimiento de la economía mundial ha sido la globalización, en donde una economía como la China es la gran beneficiada, ¿verdad? Cuando se incorporó China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, los europeos y los estadounidenses nos frotábamos las manos porque pensábamos que le íbamos a vender a China un montón de cosas. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que ha sido más bien al contrario, y la globalización estamos dándonos cuenta de que no es lo que nosotros pensábamos. Además, seguramente está provocando unas desigualdades que igual inciden en ciertos riesgos. Además, provoca un problema de vulnerabilidad de los suministros, como nos hemos dado cuenta en esta crisis, y de repente no tenemos un bien básico porque se está fabricando a 8.000 kilómetros de distancia. Y además, y esto es otro asunto bien relevante, genera una huella de carbono. La globalización, por lo tanto, genera desigualdad, genera vulnerabilidad e incluso tiene una huella de carbono que es superior a la que podíamos pensar. Ergo, tiene sentido que estemos dando pasos atrás en la globalización y que se esté produciendo cierta reindustrialización, o que se vaya a producir cierta reindustrialización de las economías desarrolladas, y entre ellas la economía española. De esto, como digo, tendremos que hablar y tendremos que ver si es un wishful thinking o qué, ¿no? Pero seguramente podría ser una de las soluciones para una economía, la española, que ha ganado en general atractivo, que tiene unas dosis de estabilidad para la inversión extranjera, y por qué no, igual que en las últimas 3 décadas pues esta economía ha sufrido cierta desindustrialización ante la globalización, pues tal vez la desglobalización nos va a permitir una cierta reindustrialización, y eso podría ayudarnos a esa mejora del mercado laboral, porque evidentemente es uno de nuestros puntos débiles económicos, y especialmente en las cohortes más jóvenes. Pues después de, a nivel español, de tratar lo que es la deuda y lo que es el mercado laboral, yo creo que un tema interesante es nuestro endeudamiento con el exterior y nuestra balanza comercial. La verdad que España este año hemos tenido superávit por cuenta corriente por primera vez en mucho tiempo. El turismo no se ha recuperado, como bien has explicado. ¿A qué se debe? Muy bien. Bueno, pues mira, esta yo creo que es, si yo tuviese que decir una única variable para medir el grado de salud de una economía, para mí es la balanza por cuenta corriente. Porque al final te mide el agregado, te mide el Estado, te mide las familias y te mide las empresas. La gran vulnerabilidad que tenía la economía española en el año 2008 es que teníamos un déficit por cuenta corriente del orden del 10%. Esto es, vivíamos 100.000 millones de euros por encima de nuestras posibilidades. Yo sé que esto no gusta, que digamos que España S.A. vivía por encima de sus posibilidades, porque nadie vivía por encima de sus posibilidades. Bueno, al final vivíamos todos como economía y no pasaba nada, porque bueno, venían los ahorros desde el exterior en forma de inversión en cartera, fundamentalmente de Alemania.
Este es el sudden stop que sufrimos. Esto fue la gran perturbación y esto fue el gran riesgo que teníamos cuando una economía tiene tanta dependencia de financiación del exterior y de repente te corta las fuentes de financiación. Por eso fue clave que el Banco Central Europeo hiciera el papel de financiador de última instancia. Este es el año, ya no me acuerdo, creo que es el 8º año consecutivo que ya la economía española tiene superávit en la balanza por cuenta corriente, que en un contexto como el que estamos teniendo de crisis energética, de un petróleo en $120, de un euro depreciado, de problemas del COVID, que España tenga superávit en la balanza por cuenta corriente, es verdad que es un superávit débil, es un 0,5, es un 1%, pero para mí eso es el hecho de verdad más clarificador del gran cambio estructural que ha tenido esta economía. El tener superávit en la balanza por cuenta corriente, dice, ¿cómo casa un superávit por cuenta corriente con un déficit público que es elevado? Bueno, pues porque los otros agentes se han puesto las pilas, los otros agentes se han puesto a ahorrar. Las familias, antes cuando has hecho un repaso del nivel de endeudamiento y hemos advertido de que el nivel de deuda pública es elevado, no así el de las familias. Las familias tienen un ratio de deuda hipotecaria del 60% del PIB. Cuando empezó la anterior crisis, el ratio de deuda hipotecaria era del 75, del 80%. Es decir, los españoles hemos amortizado nuestras hipotecas y hoy tenemos un nivel de deuda hipotecaria que es, bueno, de 10, no sé si de 10, de nota, de una muy buena nota. Y las empresas, yo creo que merece la pena hacer un apartado especial para decir chapó por las empresas españolas. Chapó por las empresas españolas porque han conseguido reducir su deuda de forma también bien significativa. Por lo tanto, ha habido una reducción de deuda de las familias, una reducción de deuda de las empresas y un aumento de deuda del Estado, es verdad, pero los agentes privados han reducido su nivel de endeudamiento. Las empresas, además, no solo han reducido su nivel de deuda, sino que han fortalecido los fondos propios. Los beneficios que han obtenido en los últimos años los han aprovechado para dejarlo ahí en forma de fondos propios, de recursos, con lo cual tener unos balances mucho más solventes, resistentes y sobre todo para exportar. Cuando miras el PIB español, es verdad que está por debajo de cómo estaba antes del COVID, pero las exportaciones están por encima. Y sobre todo las exportaciones de servicios. Pero claro, cuando uno analiza, habla del sector exterior y habla de las exportaciones, tal vez estás pensando en la gran industria manufacturera que exporta bienes de equipo, que también. Pero luego hay mucha pyme y empresa mediana que exporta servicios. Y eso es algo en lo que la economía española está despuntando. Por lo tanto, chapó por la industria, chapó por la empresa española que ha reducido su endeudamiento, que ha fortalecido su solvencia y que ha ganado cuota en el comercio exterior, no tanto de bienes, que sí, sino también de servicios. Y eso es una mejora sustancial de la economía española que poco tiene que ver con las vulnerabilidades que tenía en el 2008 y que nos permite tener un punto de resistencia y nos permite tener un punto de moderado optimismo sobre la cierta capacidad que podemos tener de evitar una recesión, insisto, entendida como una caída del Producto Interior Bruto del 2 o del 3%. Pues te voy a hacer ahora una doble pregunta, pero uno de los productos bancarios, ya que estamos auspiciados por una entidad financiera, solían ser los planes de pensiones. Una de las cosas que se habla es de la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Y una de las cosas que en AFI sois expertos y escribís mucho es precisamente qué hace hoy en día un inversor. Es decir, viendo lo que ha pasado este año con la rentabilidad de la renta fija, la peor en una década, y cómo está la bolsa, el IBEX 35 a nivel mundial. Primero, ¿cómo ves el sistema de pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones? Y luego, ¿qué se le puede decir a un ahorrador de aquí a final de año? Bueno, al ahorrador se le puede decir que paciencia, porque otra cosa no puede hacer. Bueno, al ahorrador o lo que nosotros llamamos al inversor, ¿no? Es decir, aquella persona que tenía su dinero en una cuenta corriente o en un depósito y ante la remuneración cero ha optado por incrementar su nivel de riesgo y tiene un 15 o un 20% en renta variable y tiene un 80-85% en renta fija, porque ese es el estándar de un ciudadano, de un español. Cuidado, que hace la anterior crisis era 100%, estoy simplificando un poco, pero 100% el depósito. Y también en eso ha habido un proceso de transformación de nuestro ciudadano medio y que no le está yendo bien en los 2 o 3 últimos años, que echa la vista atrás y dice, bueno, pues menuda recomendación que me hicisteis. Bueno, hay que tener horizonte a medio y largo plazo, los mercados financieros tienen este punto de sobrereacción, el hundimiento en el precio de los bonos está siendo absolutamente, bueno, es 4 sigmas, está siendo un movimiento que la probabilidad de ocurrencia es una vez cada
15.000 años, y dices, bueno, pues justo te ha tocado el año que habías empezado tú a invertir. La renta fija va a terminar por recuperarse, los bonos pagan un cupón del 1%, cuando los inversores exigían una TIR del 1, pues el precio del bono era 100, porque con un cupón del 1 te daba una TIR del 1, ahora los inversores, por esa subida de tipos de interés, exigen una TIR del 4%, pues el precio de ese bono ya no es 100, sino que ha sido de 90, porque tú puedes ganar un 4% con un flujo de caja del 1 si tú pagas 90. Pero ese precio de 90 va a volver a 100, salvo que haya impagos. No estamos anticipando un impago de los estados, no estamos anticipando un impago de los corporates, por lo tanto ese bono va a acabar valiendo 100. A final de año me temo que no, con que ya no, con que deje de caer nos conformamos. Pero ese precio del bono va a ir recuperando. ¿Problema? Pues que igual necesitamos, ya que igual voy a dar un disgusto a alguien, pero igual necesitamos 2 o 3 años para recuperar lo que se ha perdido en uno. Es el problema de la asimetría de los mercados financieros. Pero nuestra recomendación sigue siendo clara. Si uno quiere obtener una rentabilidad por encima de la inflación, pues tiene que asumir riesgo. Y cuanto más largo plazo sea su horizonte de inversión, mejor. Y aquí enlazo con la otra pregunta que nos hacías, los planes de pensiones, que a nosotros nos parece el vehículo. Yo creo que en esto sí podríamos decir que es algo en lo que la economía española todavía no ha conseguido desarrollarse. En esta suerte de comparación que estamos haciendo versus 2008, hay tics que estamos poniendo en verde y hay otros que yo pondría en rojo. Y uno tiene que ver con el desarrollo de los planes de pensiones, con la percepción de la necesidad de ahorrar a medio y largo plazo, que no creo que no terminamos y que cuando lo hacemos se nos achaca aquí sí de agoreros o de catastrofistas, ¿no? Bueno, al final lo que estamos diciendo es que tiene sentido que uno ahorre a medio y largo plazo y lo haga a través de fondos de pensiones, de entidades financieras o de fondos de pensiones de las empresas. Porque aquí se está haciéndose un cambio y además normativo que va a favorecer y que favorece que las empresas generen sus propios fondos de pensiones de empleo como una forma de ayudar a los empleados. Antes se ha dicho también, ¿no?, que las empresas tienen que tener una inversión socialmente responsable, bla, bla. Bueno, pues ¿por qué no? Las empresas tienen que asumir un papel de ayudar en las finanzas personales de sus empleados, ayudándoles a esa inversión a medio y largo plazo. Hay que ahorrar a medio y largo plazo, pero es verdad que el ciudadano medio tal vez necesita un acicate, necesita un nudge, necesita que alguien le eche una mano. Bueno, pueden ser las entidades financieras, claro que sí, o pueden ser las propias empresas mediante ese desarrollo de los fondos de pensiones de empleo, porque hace falta que este país tenga mucho más dinero. Ahora mismo son 90.000 millones de euros, que recordar lo que hay en fondos de pensiones de empleo y personales es muy poco. Tendríamos que tener al menos 2 o 3 veces ese nivel para estar en línea con lo que son otros países desarrollados. Muchas gracias, David. Entramos ya casi en los últimos minutos y yo creo que sería interesante tu visión y dentro de AFI el análisis que hayas tenido de los fondos europeos, de los famosos 145.000 millones, fondos Next Generation, el impacto en la economía española para el 23. Muy bien. Bueno, yo creo que nosotros los valoramos positivamente. Es un estímulo de política fiscal, podríamos decir, que viene bien en un momento de endurecimiento de la política monetaria y además tiene un punto de cohesión dentro de la propia... Yo creo que la Unión Europea y el área euro salen fortalecidos de esta crisis y además es una clara apuesta por lo que entendemos en Europa que tiene que ser la gran ventaja competitiva en una década. Y es que entendemos que una década o eres sostenible o no existirás. Igual que hace 2 décadas podíamos decir que o te digitalizas o no existirás, o hace 3 décadas podíamos decir que o te globalizas o no existirás, pues ahora parece que la gran palanca del crecimiento de la economía mundial va a ser la sostenibilidad. Yo sé que cuando uno habla de sostenibilidad hay sesgos políticos, hay quien niega que esto sea necesario. Nosotros entendemos que sí, que la sostenibilidad es importante y que seguramente sea la gran ventaja competitiva de la economía y que seguramente en esto Europa va a llevar la voz cantante, así como en el desarrollo tecnológico y en la globalización no, en la sostenibilidad, sí, y encaja perfectamente en los fondos Next Gen, que están siendo más lentos de lo esperado, es evidente, la tramitación, el análisis, la liquidez, cómo están dando, está siendo más lento de lo esperado y eso es así, y el efecto está siendo menor, pero no se para. Y efecto que no se haya visto este año, pues efecto que sí se notará. Y yo creo que aquí, y todos los economistas que hacemos previsiones, creo que no estamos contemplando el posible multiplicador expansivo, fiscal de los Next Gen. Este podría ser yo creo que estamos todos diciendo, bueno, cuando venga ya lo meteremos en los modelos, ¿no? Yo creo que todavía estamos siendo un poco prudentes. Creo que la inercia existe, creo que va a ir más lento, evidentemente, de lo que podíamos pensar. Creo que es la vía para considerar
para apalancar una ventaja competitiva que creo que puede tener la economía europea en la próxima década. Y fijaos, podría ser uno de los elementos de sorpresa positiva o de revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico para el 2023 y yo creo casi convencido para el 2024. Pues la verdad que ha sido un placer. De la mucha información utilísima que nos has dado, yo me he quedado con tipos de interés como al 3%, que no te preocupa al final la deuda pública y que igual esta crisis energética es más manejable desde luego que la del 2008. No sé si quieres añadir algo más. No, ese es el perfecto resumen y confiar que la recuperación del turismo no va a ser completa el próximo año. Me temo, porque la recuperación, por ejemplo, del turista alemán no está siendo tan dinámica como la de otras nacionalidades. Tal vez tengamos que esperar hasta el 2024, que será el año en el que tengamos, esperemos, la recuperación plena del Producto Interior Bruto español. Muy bien, pues un aplauso por favor para David Cano. Pues te digo, bajas y luego te vuelvo a llamar.